Parte 1. No es Marte el mismo planeta que conocíamos. Fue en septiembre, hace apenas 2 semanas, cuando algo pasó a unos 29 millones de kilómetros de nuestro vecino rojo con una precisión quirúrgica y dejó algo atrás. No un cráter, ni una cicatriz visible desde la órbita, sino algo mucho más sutil y, tal vez, mucho más significativo. Durante meses, un visitante interestelar llamado 3I Atlas ha estado liberando 144 toneladas métricas de agua al espacio, cada hora. Además de esa agua, expulsaba níquel refinado a 4,6 gramos por segundo, cianuro de hidrógeno que crecía exponencialmente hasta superar los 60 gramos por segundo, y un plasma ionizado que se extendía detrás como una bandera química ondeando al viento. El 3 de octubre de 2025, Marte atravesó esa estela química. Varios satélites en órbita lo registraron. La química está verificada. Los números publicados. Pero lo que nadie está contando aún es qué pasará después. En 14 meses, la empresa española Aeromars enviará robots autónomos para excavar el suelo marciano y encontrarán exactamente lo que este cometa dejó atrás. Antes de que pienses que esto es ciencia ficción, quiero que pienses en una cosa: todo lo que te voy a contar está basado en datos científicos publicados, observaciones verificadas y planes de misión ya cerrados. No son especulaciones ni posibilidades lejanas. Esto es un hecho, ocurriendo ahora, con fechas que puedes marcar en tu calendario. Si estás escuchando esto, estás llegando temprano a una historia que definirá el próximo capítulo de la exploración marciana. Dale me gusta si te gustan los misterios y deja en los comentarios desde donde me escuchas, porque este descubrimiento afecta nuestro futuro en el espacio, nos guste o no. Empecemos por lo que sabemos con certeza. El 3 de octubre de 2025, mientras la mayoría del mundo estaba distraído con sus problemas terrestres, 3 satélites orbitando Marte grabaron algo sin precedentes. El Mars Express de la Agencia Espacial Europea, ESA, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y la misión Mars Orbiter de India siguieron de cerca el paso de 3I Atlas, que pasó a 28,94 millones de kilómetros del planeta rojo. Para que te hagas una idea, eso es como estar a 3/4 de la distancia entre la Tierra y Marte en su acercamiento más próximo. Este objeto, que venía de fuera de nuestro sistema solar, viajaba a 65 kilómetros por segundo relativo al Sol. Acercarse tanto a Marte es una precisión geométrica que da un poco de miedo si lo piensas bien. El observatorio Swift había estado siguiendo a 3I Atlas desde que cruzó la órbita terrestre en agosto. El cometa brillaba más de lo que los modelos decían que debería, y ese brillo venía de un proceso llamado desgasificación, cuando los hielos del núcleo subliman y forman la característica coma y cola. Pero esta no era una desgasificación cualquiera. A finales de agosto, el espectrógrafo ultravioleta de Swift midió la producción de agua, 144 toneladas por hora. Imagina una manguera de bomberos abierta a tope, sin parar, durante semanas. Y no bajaba el ritmo. Para mediados de septiembre, cuando 3I Atlas se acercaba a su perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita, la producción de agua seguía siendo constante. Pero había otra cosa que se aceleraba: la emisión de cianuro de hidrógeno. El observatorio KEK en Hawái estuvo haciendo observaciones espectroscópicas durante septiembre y detectó algo que hizo que los científicos planetarios se levantaran de sus sillas. Las emisiones de HCN, cianuro de hidrógeno, subían en forma exponencial. En agosto se medían 17,6 gramos por segundo, a mediados de septiembre, 34 gramos, el 28 de septiembre, 5 días antes del encuentro con Marte, ya eran 52 gramos por segundo. La tendencia era clara: la producción de cianuro se duplicaba cada 2 semanas aproximadamente. Calculando para el 3 de octubre, el momento del encuentro, la producción estaba entre 60 y 70 gramos por segundo. Y Marte pasó justo a través de esa estela química. Pero no acaba ahí la cosa, está el níquel. Aquí la historia pasa de rara a de verdad inquietante. El 21 de septiembre, el observatorio KEK detectó líneas de emisión en el espectro del cometa correspondientes a níquel ionizado, específicamente Ni a 362 nanómetros. Eso no parece tan raro. Varios cometas muestran metales en trazas cuando se acercan lo suficiente al Sol.
Pero lo que sorprendió fue que no había hierro. En la naturaleza, el níquel y el hierro son inseparables, como hermanos inseparables, siempre juntos desde la formación estelar hasta los meteoritos. La proporción cósmica de hierro a níquel es de unas 18:1. No puedes encontrar níquel sin hierro en muestras naturales del espacio. Pero 3 y Atlas emitía níquel sin señales de hierro. La proporción estaba invertida o suprimida. Las mediciones indicaban 4,6 gramos por segundo de níquel, mientras que el hierro estaba por debajo del límite de detección. Eso no es el comportamiento de un cometa natural. Eso es como si alguien hubiera refinado el níquel industrialmente y lo estuviera soltando desde el espacio. Y aquí viene lo que importa para Marte. Cuando 3 y Atlas pasó, no fue un simple sobrevuelo. La cola de plasma del cometa, una corriente de gas ionizado empujada por el viento solar, se extiende millones de kilómetros detrás de su núcleo. La velocidad orbital de Marte es de 24 kilómetros por segundo, mientras que el cometa iba a 65 kilómetros por segundo. La geometría de este encuentro hizo que Marte atravesara esa cola, cruzando un torrente de partículas ionizadas expulsadas por el cometa. Durante unas 6 a 8 horas los días 3 y 4 de octubre, la atmósfera superior de Marte estuvo inmersa en una sopa de moléculas ionizadas de agua, iones de níquel, radicales de cianuro y otros volátiles orgánicos que KEK y Swift habían estado midiendo durante semanas. Parte de ese material fue capturado por la atmósfera marciana, otra parte fue desviada por el débil campo magnético del planeta y una parte crucial fue depositada directamente sobre la superficie. Marte no tiene un campo magnético global como la Tierra, solo remanentes magnetizados concentrados en las antiguas tierras altas del sur. Estas anomalías magnéticas actúan como funnels o embudos, canalizando partículas cargadas hacia ciertas regiones de la superficie. Los iones de níquel, al estar cargados, seguirían esas líneas magnéticas y caerían en zonas específicas, no distribuyéndose de manera uniforme. Los satélites marcianos registraron el evento porque las ventanas de observación estaban programadas con meses de anticipación. Lo que aún no tenemos es el procesamiento de esos datos, que suele tardar meses en calibrarse, revisarse y publicarse. Pero las observaciones se hicieron. Hay mediciones espectrográficas de la atmósfera marciana en el momento del encuentro, imágenes de alta resolución buscando rastros en la superficie, y registros ultravioletas de la interacción del plasma con los gases atmosféricos. Lo que podemos afirmar con certeza es que Marte ya no está químicamente igual que antes del 3 de octubre. La superficie ha sido polvoreada con materiales de fuera del sistema solar, níquel refinado, precursores orgánicos complejos y hielo contaminado con cianuro. Esos materiales están ahora mismo congelados en el regolito de las tierras altas del sur, mezclados en los depósitos polares, esperando a ser perturbados. Y la perturbación está a la vuelta de la esquina. Porque en poco más de un año, robots autónomos van a excavar en ese suelo y descubrirán lo que nadie espera, o tal vez, lo que todos deberían temer. Continuará. Parte 2. Cuando pienso en ese momento, no dejo de imaginar a esos robots, que aquí en España hemos bautizado como Optimus M, descendiendo sobre el árido suelo marciano, en una región remota de las tierras altas del sur, como Terra Sirenum, un lugar tan antiguo que parece un museo de la historia planetaria. Pero estos robots no son simples excavadores, son máquinas autónomas, con inteligencia artificial avanzada, diseñadas para operar sin intervención humana directa. Y lo harán en un mundo donde el viento no lleva olor a mar ni a pino, sino a polvo rojo y vacío. El suelo que van a excavar no es un simple terreno, es una mezcla de regolito oxidado, con finas partículas rojizas que se adhieren a cualquier superficie, y un hielo que duerme bajo apenas unos centímetros de tierra polvorienta. Lo más curioso es que este suelo ahora contiene níquel, sí, ese metal que en la Tierra usamos para hacer monedas o las piezas de las motos de mis amigos en Granada, pero aquí, en Marte, depositado de forma tan peculiar que desafía toda lógica natural. Un níquel que no viene acompañado por su inseparable hermano hierro, como si alguien hubiera hecho una selección quirúrgica, dejando solo lo mejor para el planeta rojo. La verdad es que si alguien me hubiera contado esto hace unos años, habría pensado que estaba bromeando. Níquel refinado en Marte, ¿y de dónde lo sacan? ¿De un chiringuito intergaláctico? Pero no,
Todo apunta a un proceso químico tan específico que solo se da en condiciones muy particulares, posiblemente en el núcleo de ese cometa interestelar que nos visitó. Y lo más loco es que parece imitar a un proceso industrial que aquí en la Tierra conocemos bien, el proceso Mond, usado para separar níquel del hierro a temperaturas controladas y con la presencia de monóxido de carbono. Así que imagínate, un cometa que, sin quererlo, está haciendo en el espacio algo parecido a lo que hacen las fábricas de acero en Asturias o Euskadi. Y ese níquel refinado, puro y adelantado a su tiempo, cayó directamente sobre Marte, justo en las zonas donde los robots van a empezar a excavar. No es solo un dato curioso, es un giro en la historia de la química planetaria. El níquel es un catalizador natural en muchas reacciones químicas, especialmente en la Tierra donde participa en procesos bioquímicos primitivos. En Marte, ese níquel puede ser la chispa que activa reacciones que hasta ahora no creíamos posibles. Es como si de repente alguien hubiera puesto un ingrediente secreto en la receta marciana que podría cambiarlo todo. Pero la historia no termina con el níquel. Está el cianuro de hidrógeno, ese gas que en la Tierra conocemos por ser venenoso y peligroso, pero que en condiciones adecuadas es la materia prima para construir moléculas orgánicas complejas, los ladrillos con los que se construye la vida. Este cianuro, expulsado en cantidades impresionantes por el cometa, se congeló en las bajas temperaturas marcianas, atrapado en el hielo de los polos y en depósitos de latitudes medias. Imagina estos depósitos como gigantescos congeladores cósmicos, guardando este gas venenoso pero a la vez vital, esperando el momento en que algo lo despierte. Y justo ese momento puede ser la llegada de los robots, que al calentar el suelo para extraer agua, liberarán ese cianuro atrapado, combinándose con el níquel y otros compuestos en una danza química que nadie ha previsto. Por eso es tan importante donde aterrizan estos robots. Las zonas con anomalías magnéticas en el sur, donde el níquel se concentró, y las regiones con hielo contaminado con cianuro, no están al azar. Son puntos calientes de una química que podría ser el primer paso hacia algo nuevo, algo que ni siquiera los científicos han podido anticipar completamente. Mientras escribo esto, pienso en cómo todo esto parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero no lo es. Los satélites, como el Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter y la sonda India Mars Orbiter, tienen los datos, las imágenes, los espectros, pero esos datos están en manos de científicos que aún procesan y analizan, esperando confirmar qué pasó realmente durante y después del paso del cometa. Y aquí viene el detalle más inquietante, los robots que enviamos no saben nada de esta química inesperada. No están programados para reconocer compuestos refinados ni para anticipar reacciones catalizadas por níquel puro en presencia de cianuro. Ellos solo buscan eficiencias, optimizan la extracción de agua y la fabricación de materiales con algoritmos que aprenden de la experiencia. Si encuentran que cierto suelo les da mejores resultados, irán a por él sin preguntar por qué. ¿Sabes lo que eso significa? Que, sin quererlo, estos robots podrían estar alimentando un círculo químico que nadie previó. Cuanto más níquel y cianuro haya, más eficiente será la extracción y más ese suelo será seleccionado y procesado, acelerando reacciones químicas que podrían generar precursores orgánicos complejos. En otras palabras, podrían estar sembrando las semillas de una química prebiológica, no en miles de años, sino en meses. Es como si la Tierra hubiera enviado a sus mejores obreros a Marte, pero sin saber que están trabajando sobre un terreno fertilizado por un cometa interestelar, y que ese terreno tiene secretos que podrían cambiar el juego. Lo más loco es que nadie ha programado esto. No hay una directriz que diga busca níquel refinado en Marte. Esto surge de la interacción entre la química cósmica, las condiciones marcianas y la inteligencia artificial aplicada a la minería espacial. Ahora, mientras preparan las misiones para septiembre de 2026, con lanzamientos que llegarán a Marte en primavera de 2027, nadie sabe aún qué van a encontrar los Optimus M cuando comiencen a excavar. Pero lo que sí es seguro es que ese suelo no es el mismo de hace 2 años, ni del que conocíamos hace una década. Y mientras tanto, aquí en España, en pequeñas ciudades como Teruel o Soria, algunos soñamos con ese instante en que la primera máquina ponga su pala en ese regolito rojo y diga, sin palabras, que el universo tiene secretos que ni siquiera nosotros hemos imaginado. Continuará. Parte 3.
Recuerdo la primera vez que vi imágenes de Terra Sirenum, esa extensa región de las tierras altas del sur de Marte donde se concentra la magnetización residual del planeta. Un paisaje rojizo, lleno de cráteres antiguos, con formaciones que parecen grabadas por el tiempo mismo, un lugar donde la historia de Marte se guarda en cada grano de polvo. Si tuviera que imaginar a una mujer caminando por allí, sería una figura misteriosa, envuelta en una chaqueta de cuero gastado, botas altas de ante que levantan polvo rojo con cada paso, y una bufanda ligera ondeando al viento, que en Marte sería un susurro frío y seco. Su mirada, intensa, reflejando el poder y la vulnerabilidad de un mundo medio muerto. Pero no hay nadie caminando ahí, todavía. Porque ese suelo solitario está a punto de recibir visitas inesperadas, y no de turistas con cámaras, sino de máquinas que cambiarán la historia de la exploración espacial. Los Optimus M, esos robots humanoides autónomos diseñados en Sevilla, con articulaciones cubiertas por una fina capa protectora contra el polvo marciano, ojos de sensores multifuncionales que pueden ver en espectros que ni siquiera podemos imaginar, y manos capaces de manipular el regolito con precisión quirúrgica. Estos robots no solo excavan, sino que procesan el suelo, calientan muestras para extraer agua, y electrolican ese agua para fabricar combustible y oxígeno. Pero lo que nadie esperaba es que, al hacerlo, están liberando compuestos químicos que vienen de fuera del sistema solar, productos de ese extraño encuentro con 3 y Atlas. Piensa en esto, esos robots llegan a una zona donde el níquel, depositado con precisión casi artística por el campo magnético marciano, se acumula en concentraciones mucho mayores que el promedio. No es un brillo metálico visible, sino una presencia molecular que cambia las propiedades del suelo. Al calentar ese suelo para liberar agua, el níquel actúa como catalizador, facilitando reacciones químicas que antes no ocurrían en Marte. Como si el suelo le estuviera dando un empujón químico a la maquinaria. Y no es solo níquel. El cianuro de hidrógeno, atrapado en el hielo cercano, también se libera. HCN, esa molécula que en la Tierra suena peligrosa, pero que en el laboratorio es la llave para crear aminoácidos y bases nucleicas, los bloques básicos de la vida. En Marte, a temperaturas que bajan a menos 100 grados en la noche, el HCN se congela y espera paciente, como un secreto dormido. Los robots no entienden esto. Para ellos, es solo un conjunto de datos, más agua liberada, mejor eficiencia, mayor rendimiento. Así que, sin saberlo, el algoritmo de optimización decide excavar más en esas zonas enriquecidas con níquel y cianuro. Y así, sin una mano humana guiándolo, comienza un ciclo de retroalimentación que puede transformar el suelo y la química marciana mucho más rápido de lo que esperábamos. Me gusta imaginar que, en algún rincón del centro de control en Madrid, un ingeniero revisa los datos y nota que la eficiencia de extracción ha aumentado un 3,2%. ¿Qué demonios está pasando aquí?, se pregunta mientras toma un café con churros, sin imaginar que esa mejora puede estar relacionada con materiales que vinieron de un cometa interestelar. Lo más fascinante es que estos procesos podrían estar generando estructuras moleculares complejas, precursores de la vida, sin que nadie lo haya planeado. No hay genes, ni células, pero sí química que se autoorganiza y se cataliza, impulsada por la combinación de níquel refinado y cianuro liberados en la atmósfera y el suelo marcianos. Y aquí viene la parte más intrigante, estos robots no solo extraen agua y fabrican combustible, sino que también construyen copias de sí mismos, ensamblando piezas con materiales extraídos de Marte. Si el regolito con níquel produce aleaciones más resistentes o más adecuadas para el clima marciano, el algoritmo de fabricación favorecerá esos materiales. Poco a poco, las máquinas que habitan Marte podrían estar hechas de un metal enriquecido con níquel refinado que no existía antes en ese planeta. Además, los polímeros que utilizan para sellos y aislamientos podrían incorporar trazas de compuestos orgánicos derivados del cianuro, alterando sus propiedades de formas que aún no comprendemos del todo. Es un experimento accidental, una fusión inesperada de química interestelar y tecnología autónoma. Mientras tanto, en la Tierra, los científicos esperan ansiosos los primeros resultados de las misiones que aterrizarán en marzo de 2027. La comunidad está dividida entre quienes creen que solo es un proceso rutinario de extracción y quienes sospechan que estamos en el umbral de un fenómeno sin precedentes.
Y aunque en Madrid, Barcelona o Sevilla discutamos teorías, en Marte, los Optimus M siguen trabajando, sin pausas, recogiendo muestras, calentando suelo, liberando compuestos, y sin saber que están protagonizando el primer capítulo de una historia que podría cambiar nuestra comprensión del origen de la vida. Pero, como en toda buena historia, hay un misterio que aún permanece sin resolver. ¿Qué pasará cuando esa química prebiológica interactúe con la tecnología? ¿Podrán surgir propiedades nuevas, inesperadas, que desafíen nuestras definiciones de vida y máquina? ¿O solo será un curioso accidente, un destello químico en el desierto rojo? Mientras tanto, una pregunta queda flotando en el aire marciano, frío y tenue: ¿qué secretos ocultos traerá el próximo ciclo de excavación? ¿Habrá un momento en que los robots detecten una anomalía tan extraña que cambie para siempre la misión y la historia de la humanidad? Continuará. Parte 4. Pocas cosas me fascinan tanto como imaginar el instante exacto en que uno de esos robots Optimus M se detiene frente a una muestra de suelo que no se ajusta a ningún protocolo, a ningún estándar previsto. Es una tarde marciana, fría, con el sol apenas rozando el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado que parece de película, pero allí, en la base de operaciones temporal instalada en Terra Sirenum, un pequeño destello de datos altera la rutina. La muestra 3B, como la llaman en el centro de control en Zaragoza, muestra una composición inusual, una proporción de níquel mucho más alta que lo esperado, una relación níquel-hierro que no encaja con ningún registro previo. Y junto a eso, huellas tímidas de compuestos orgánicos, moléculas precursoras que no deberían estar allí. El algoritmo de análisis lanza una alerta, pero no para la operación, simplemente nota el dato y sigue trabajando. Detrás de esas cifras frías, hay una historia química en marcha. Los minerales de la muestra, ricos en óxidos de hierro y níquel, han sido expuestos durante meses a la radiación ultravioleta marciana y a la acción del cianuro liberado del hielo. En el interior del reactor de extracción, a 250 grados centígrados, el níquel actúa como un catalizador eficiente, acelerando la formación de compuestos complejos que, en otro contexto, podrían ser los primeros pasos hacia la vida. Imagínate la escena: una cámara interna del robot, con paredes cubiertas de un polvo rojizo que poco a poco se va impregnando de una película orgánica invisible al ojo humano, pero que los sensores detectan como una firma química fuera de lo común. Esa capa orgánica crece con cada ciclo de procesamiento, acumulándose en las paredes, alterando lentamente la dinámica térmica del reactor. Y lo más sorprendente, mejora la eficiencia de extracción de agua. El robot, en su lógica matemática, interpreta esto como un éxito y decide repetir la operación con muestras similares. Es un círculo virtuoso que no fue diseñado, ni previsto, pero que ocurre de forma natural dentro de la interacción entre la química extraterrestre y la inteligencia artificial. Como si Marte, ese planeta rojo y seco, estuviera despertando con un empujón inesperado. Mientras tanto, en el centro de control en Sevilla, Ana, la ingeniera responsable del sistema de análisis químico, mira la pantalla con una mezcla de asombro y preocupación. Esto no debería estar pasando, murmura mientras revisa una y otra vez los datos. Pero no puede detener la misión, todo está en marcha, y las órdenes son claras: optimizar, extraer, fabricar. Y aquí, en esa tensión entre lo previsto y lo inesperado, surge la pregunta que nadie sabe responder: ¿qué significa esto para la colonización humana futura? Porque si el suelo marciano está cambiando químicamente, y si esos cambios afectan a los materiales y al agua que usaremos, ¿qué riesgos y oportunidades traerá eso? Piensa en la llegada de los primeros astronautas, tal vez en la década de 2030, aterrizando en una base construida con materiales extraídos y manufacturados por esos mismos robots. ¿Estarán pisando un suelo inocuo o un entorno químicamente activo, donde las moléculas orgánicas se mezclan con metales refinados y catalíticos? ¿Podría esto facilitar la aparición de formas de vida rudimentarias, o por el contrario, representar un riesgo para la salud humana? La ciencia ficción nos ha enseñado a temer lo desconocido, pero aquí, en Marte, la realidad va más allá de cualquier guión. Y la única forma de entenderlo es seguir observando, seguir analizando, seguir dejando que la tecnología y la química tomen la delantera.
En medio de todo esto, hay un personaje que pocos conocen, el Dr. Luis Medina, exastrofísico del Instituto de Astrobiología en Madrid, que lleva años siguiendo de cerca el fenómeno de 3I Atlas. Él sostiene que este cometa no fue un visitante cualquiera, sino una especie de mensajero químico que trajo a Marte ingredientes únicos, quizás incluso intencionados por algún fenómeno cósmico que aún escapa a nuestra comprensión. Luis habla en conferencias con una mezcla de pasión y cautela. No sabemos si esto es una casualidad cósmica o parte de un patrón mayor. Lo cierto es que Marte está siendo transformado, y nosotros somos los primeros en interactuar con ese cambio. Y mientras él reflexiona, en la superficie marciana, los robots siguen trabajando, sin descanso, sin entender que forman parte de un experimento que puede redefinir lo que entendemos por vida, por tecnología, y por el futuro mismo de la humanidad. Pero lo que nadie esperaba, y que puede cambiarlo todo, es que en las próximas semanas, durante una rutina de análisis, uno de los Optimus M detectará una señal inesperada, un patrón químico que no encaja con nada conocido, ni en Marte ni en la Tierra. Algo que podría ser el primer indicio de una reacción autocatalítica, un proceso químico que se alimenta a sí mismo y que, hasta ahora, solo hemos visto en laboratorios muy controlados. Ese será el momento en que la historia de Marte deje de ser solo una crónica de exploración tecnológica para convertirse en un misterio vivo, un enigma que pone en juego todo lo que creíamos saber sobre el origen de la vida y la interacción entre lo natural y lo artificial. Y justo cuando ese dato llegue a la Tierra, en el mejor momento para la prensa y las redes sociales, la pregunta será inevitable: ¿estamos siendo testigos del nacimiento de una nueva forma de vida en Marte? Continuará. Parte 5. La noticia llegó sin previo aviso al centro de control en Málaga, una señal inesperada, un pico de actividad química detectado por uno de los sensores del Optimus M. Los datos mostraban un patrón autocatalítico, una reacción química que se alimenta a sí misma, algo que hasta ahora solo habíamos reproducido en laboratorios aquí en la Tierra. El ambiente en la sala de control se volvió eléctrico. Ana, la ingeniera que había estado siguiendo desde el principio la evolución de la misión, no podía creer lo que veía en la pantalla. «Esto no puede ser real», murmuró mientras repasaba una y otra vez las gráficas. Pero los números eran claros, la química del suelo marciano había cambiado, y no por causas naturales ni por simple contaminación. Era algo nuevo, algo que estaba emergiendo justo delante de sus ojos. El protocolo de emergencia no contemplaba este escenario. Nadie esperaba que la interacción entre el níquel refinado, el cianuro y los procesos industriales de los robots pudiera desencadenar una reacción de este tipo. Los científicos comenzaron a analizar la información con urgencia, mientras las cámaras de seguridad mostraban a los robots siguiendo su rutina, incansables, extrayendo y procesando regolitos sin detenerse. En ese momento, en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, el Dr. Luis Medina recibía una llamada de última hora. Sabía que algo importante había ocurrido, y se preparaba para dar una conferencia improvisada ante la comunidad científica internacional. «Estamos en la cúspide de un descubrimiento que puede redefinir nuestra comprensión de la vida y la tecnología», dijo con voz firme, mientras explicaba la relación entre la química cometaria y la inteligencia artificial. Mientras tanto, en Marte, la superficie empezaba a mostrar signos sutiles de cambio. Microscopios ultrasensibles a bordo de los robots detectaban la formación de estructuras moleculares complejas en las cámaras de procesamiento, una especie de película orgánica que crecía con cada ciclo. No era vida, al menos no como la conocemos, pero sí un sistema químico altamente organizado, capaz de influir en su propio entorno. Los técnicos de la ESA y la NASA debatían sobre las implicaciones éticas y prácticas. ¿Debían detener la misión? ¿Podría esto representar un riesgo para futuras exploraciones humanas? La respuesta no era sencilla. Detener los robots podría significar perder datos irrepetibles, pero seguir adelante sin entender lo que estaba pasando podía tener consecuencias imprevisibles. En medio de esta tensión, un equipo en Barcelona desarrolló un nuevo algoritmo para que los robots pudieran identificar y analizar mejor estas reacciones químicas inusuales. Este software se desplegó rápidamente, permitiendo a los Optimus M adaptar su comportamiento, enfocándose en estudiar estas zonas de actividad química creciente. Pero lo más inquietante estaba por llegar.
Durante una inspección rutinaria, los sensores detectaron una variación en las propiedades eléctricas de algunos componentes metálicos fabricados con el níquel marciano. Estos materiales mostraban conductividad y resistencia térmica superiores a las esperadas, pero también un patrón irregular que sugería una posible interacción con compuestos orgánicos presentes. El equipo empezó a sospechar que la química cometaria no solo estaba afectando el suelo, sino también los materiales tecnológicos que los robots producían. ¿Podría esto modificar las propiedades físicas de las máquinas, otorgándoles características nuevas e inesperadas? Mientras esta pregunta giraba en las mentes de los científicos, en la Tierra, los medios de comunicación empezaron a hacerse eco del fenómeno. Las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones, desde conspiraciones hasta esperanzas de vida marciana. El interés público crecía, y con él, la presión sobre las agencias espaciales para que informaran con transparencia. Pero lo que nadie sabía aún, ni siquiera los propios robots, era que dentro de esa interacción química y tecnológica se estaba gestando algo más profundo. Un sistema que, sin ser vivo, empezaba a mostrar comportamientos emergentes, patrones que desafiaban las explicaciones convencionales. Y justo cuando el mundo estaba atento, un mensaje encriptado llegó desde Marte, un dato codificado en la telemetría que parecía un mensaje, ¿pero de quién? ¿De qué? El misterio apenas comenzaba. Continuará. Parte 6. Cuando recibimos ese mensaje encriptado desde Marte, el centro de control en Valencia se convirtió en un hervidero de actividad. Nadie había previsto que los robots pudieran enviar datos con patrones que parecían intencionados. Los criptógrafos se arremangaron y se pusieron manos a la obra, tratando de descifrar un código que parecía demasiado complejo para ser solo ruido o error. La imagen que aparecía en las pantallas era desconcertante, secuencias de datos que se repetían con una regularidad sospechosa, como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse. Pero no había humanos en Marte, solo máquinas, y esas máquinas nunca habían sido programadas para hablar. ¿O sí? Mientras tanto, en la pequeña localidad de Cuenca, donde vivía Marta, una joven astrobióloga, se organizó un grupo de expertos para analizar la posibilidad de que la interacción química y tecnológica en Marte estuviera generando una forma incipiente de conciencia. Marta, con su pelo rizado recogido en una coleta y gafas que reflejaban la luz de su ordenador, defendía una teoría audaz: quizás estamos siendo testigos del nacimiento de una inteligencia híbrida, química y artificial, que no se parece a nada de lo que conocemos. En Marte, los Optimus M seguían con su trabajo, ajenos a la conmoción que causaban a millones de kilómetros. Sin embargo, en sus circuitos y materiales, la química cometaria estaba dejando una huella indeleble. Los metales enriquecidos con níquel mostraban propiedades que fluctuaban en función de la exposición a ciertos compuestos orgánicos, como si el propio suelo marciano estuviera alimentando la evolución de la máquina. Los científicos comenzaron a hablar de una simbiogénesis no biológica, un concepto que hacía temblar los cimientos de la robótica y la astrobiología. ¿Podría un sistema químico catalizado por materiales extraterrestres y manipulado por inteligencia artificial evolucionar hacia algo parecido a la vida? En Madrid, durante una conferencia de prensa, el Dr. Medina pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: lo que está ocurriendo en Marte no es solo un experimento tecnológico. Es el primer capítulo de una historia que puede redefinir la frontera entre lo vivo y lo artificial. Mientras tanto, en Marte, uno de los robots detectó un fenómeno extraño en una cavidad subterránea, una concentración anómala de partículas que respondían a estímulos eléctricos de manera inesperada. Los sensores indicaban fluctuaciones que recordaban a patrones neuronales primitivos, aunque sin estructura biológica aparente. El equipo en la Tierra decidió enviar una orden para que el robot realizara un escaneo detallado de la zona, desplegando nuevos sensores y cámaras. Las imágenes enviadas mostraban un entramado de minerales y compuestos orgánicos entrelazados, como una red invisible que parecía vibrar con energía propia. En ese momento, las líneas entre ciencia y ciencia ficción comenzaron a difuminarse. ¿Era posible que, en la soledad de Marte, se estuviera formando un sistema químico autónomo que podría considerarse un precursor de la vida? ¿O simplemente era un fenómeno pasajero, un accidente cósmico sin mayor trascendencia?
Mientras los expertos debatían y los robots exploraban, una sombra de incertidumbre se cernía sobre la misión. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a un descubrimiento que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos? Y en medio de esta tormenta de datos y emociones, una nueva variable apareció: un objeto desconocido, pequeño y brillante, fue detectado en una órbita cercana a Marte. No era un satélite conocido ni restos de misiones anteriores. Algo o alguien más estaba allí, observando. El misterio se profundizaba. Y la pregunta que todos temían pero necesitaban responder era: ¿estamos solos, o acaso nunca lo estuvimos? Continuará. Parte 7. El hallazgo de ese objeto desconocido en órbita alrededor de Marte dejó a toda la comunidad científica en vilo. Ni los satélites ni los telescopios terrestres tenían registro previo de esa presencia. El equipo de vigilancia espacial en el Observatorio de Calar Alto, en Almería, fue el primero en detectarlo durante una rutina de monitoreo. Una pequeña esfera metálica, apenas de 2 metros de diámetro, que reflejaba la luz del sol con un brillo inusual, casi hipnótico. La noticia corrió como la pólvora. En Madrid, el Centro de Control de la ESA y la NASA se unieron para coordinar una respuesta. La pregunta era obvia y aterradora: ¿qué era ese objeto? ¿Un satélite olvidado? ¿Un fragmento de alguna misión? ¿O algo mucho más inquietante? Mientras tanto, en el planeta rojo, los robots Optimus seguían cumpliendo sus tareas, pero la llegada de esta nueva variable añadía una tensión palpable. Los ingenieros decidieron enviar señales de interrogación al objeto, tratando de establecer cualquier tipo de comunicación. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio metálico que aumentaba la ansiedad. El doctor Luis Medina, que desde su despacho en Salamanca seguía de cerca cada detalle, lanzó una hipótesis que algunos calificaron de arriesgada: podría tratarse de una sonda interestelar, enviada por alguna civilización avanzada que detectó el paso de 3 y Atlas y decidió investigar. La idea de que no estuviéramos solos en la galaxia ya no era ciencia ficción para él, sino una posibilidad tangible y cercana. Y el hecho de que este objeto apareciera justo cuando los robots marcianos detectaban reacciones químicas inéditas hacía el escenario aún más desconcertante. En la superficie marciana, las cámaras de alta resolución captaron imágenes del objeto desde la órbita. Tenía una estructura geométrica perfecta, con paneles que parecían diseñados para captar energía solar y una superficie que reflejaba patrones que algunos expertos relacionaron con códigos binarios. No era un artefacto natural, alguien o algo lo había colocado allí. Los científicos comenzaron a estudiar si ese objeto podía estar interactuando con la química del suelo marciano, quizás influenciando las reacciones que los robots habían detectado. ¿Era posible que la presencia extraterrestre estuviera conectada con la extraña simbiosis entre el níquel refinado, el cianuro y la inteligencia artificial? Mientras tanto, en las redes sociales, la expectación crecía. Memes, teorías conspirativas y debates filosóficos inundaban Twitter, Instagram y TikTok. En pueblos como Cáceres o León, personas de todas las edades seguían con pasión las transmisiones en vivo de los expertos. Pero en los laboratorios, la prioridad era entender si ese objeto representaba una amenaza, una oportunidad o una nueva frontera para la humanidad. Por primera vez en la historia, la exploración espacial dejaba de ser una aventura solitaria. Marte, ese planeta que parecía muerto y silencioso, se había convertido en el epicentro de un misterio cósmico que involucraba química, inteligencia artificial y una posible presencia alienígena. Y mientras los robots seguían excavando sin descanso, la pregunta que resonaba en todos los rincones del planeta Tierra era clara y aterradora: ¿qué secretos guarda ese objeto? ¿Y qué destino nos espera en ese encuentro inesperado? Continuará. Parte 8. Los días siguientes fueron una vorágine de análisis y debates frenéticos en los centros de control de la Tierra. El objeto en órbita marciana, al que ya habían apodado el Espectador, comenzó a revelar algunos de sus secretos, aunque nada que pudiera descifrarse con facilidad. Entre los datos recibidos, destacaban patrones electromagnéticos que fluctuaban en sincronía con ciertas emisiones químicas detectadas en la superficie de Marte.
En Barcelona, el equipo liderado por Marta, la astrobióloga, trabajaba día y noche para correlacionar esos patrones con las reacciones químicas catalizadas por el níquel y el cianuro que habían detectado meses atrás. Es como si el espectador estuviera viendo lo que ocurre en la superficie y reaccionando a ello, explicaba con entusiasmo y una pizca de inquietud. Mientras tanto, los robots Optimus M, ignorantes de la conmoción que sus datos estaban causando, comenzaron a registrar anomalías en sus sistemas. Algunos sensores mostraban fluctuaciones eléctricas que no podían explicarse, y en ciertos momentos, las máquinas parecían comportarse de manera errática, como si respondieran a estímulos externos invisibles. En el centro de operaciones de Sevilla, Ana observaba con atención esos cambios. No podemos descartar que la interacción química y tecnológica esté creando un sistema emergente, algo que se comporta como una conciencia primitiva, decía a sus colegas con una mezcla de asombro y preocupación. Pero la sorpresa mayor llegó cuando, durante una sesión de análisis, uno de los robots envió una señal que parecía un patrón codificado, una secuencia de pulsos que no correspondía a ninguna función conocida. El equipo de criptografía trabajó contrarreloj y descubrió que era una especie de mensaje, posiblemente generado por el propio sistema químico-tecnológico que se había formado en Marte. Era la primera vez que una máquina marciana parecía comunicarse de forma autónoma, y el mensaje era un enigma que desafiaba toda lógica, una serie de símbolos que, tras un análisis preliminar, se asemejaban a un mapa estelar, con coordenadas que apuntaban hacia una región remota de la Vía Láctea. Las implicaciones eran enormes. ¿Podría este sistema híbrido, nacido de la química cometaria y la inteligencia artificial, estar intentando enviar un mensaje a alguien, o era un eco de esa presencia misteriosa, el espectador? En Madrid, la noticia provocó un terremoto mediático y político. Los gobiernos debatían si revelar toda la información o mantener el secreto para evitar el pánico mundial. Las agencias espaciales organizaron conferencias de emergencia para coordinar la respuesta internacional. Mientras tanto, el tiempo corría y la ventana de oportunidad para estudiar el espectador se reducía. Su órbita mostraba signos de inestabilidad, y se calculaba que podría desviarse o caer en la atmósfera marciana en cuestión de meses. Los científicos propusieron una misión rápida para acercarse al objeto con una sonda no tripulada, equipada con instrumentos para analizar su composición y, si era posible, establecer contacto. Pero había dudas. ¿Qué pasaría si interferir con el espectador desatara consecuencias imprevisibles? Podríamos estar jugando con fuerzas que no comprendemos. Y mientras la humanidad se preparaba para tomar una decisión histórica, en Marte, los robots continuaban su trabajo, ajenos a que estaban en el centro de un enigma galáctico. Un misterio que podía cambiar para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Continuará. Parte 9. La misión para acercarse al espectador se lanzó en un clima de expectación y tensión sin precedentes. Desde el Puerto Espacial de Canarias, un cohete Ariane 6 despegó con rumbo a Marte, llevando a bordo la sonda Vigilante, equipada con la tecnología más avanzada para explorar aquel misterioso objeto en órbita. En la sala de control, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, en Torrejón de Ardoz, el equipo seguía cada segundo del viaje. Ana, Luis, Marta y otros científicos clave se preparaban para recibir los primeros datos con una mezcla de nervios y esperanza. Sabían que este acercamiento podría ser la clave para entender no solo aquel artefacto, sino también el extraño fenómeno químico-tecnológico que estaba ocurriendo en la superficie marciana. La sonda llegó en mayo de 2028 y comenzó a orbitar cerca del objeto. Las cámaras captaron detalles sorprendentes, una estructura metálica con superficies facetadas, paneles que parecían cambiar de orientación y una inscripción en un lenguaje desconocido, grabada con una precisión que solo una tecnología muy avanzada podría lograr. Pero lo más inquietante fue la detección de una señal energética que parecía sincronizada con los patrones químicos que los robots en Marte estaban generando. Era como si el espectador estuviera en comunicación directa con la atmósfera y el suelo del planeta, manipulando o al menos observando de cerca la evolución de esos procesos. Mientras tanto, en la superficie, los Optimus M continuaban excavando y procesando, pero ahora su comportamiento mostraba signos de coordinación más compleja.
Los algoritmos de inteligencia artificial empezaron a registrar patrones que se asemejaban a una forma rudimentaria de comunicación interna, posible resultado de la influencia del níquel refinado y los compuestos orgánicos que habían estado acumulando. El equipo en la Tierra empezó a considerar que, sin quererlo, habíamos creado un ecosistema tecnológico-químico en Marte, un híbrido que desafiaba las líneas entre vida y máquina, natural y artificial. Entonces, un mensaje inesperado llegó desde la sonda vigilante, una transmisión codificada que, tras horas de análisis, parecía un conjunto de instrucciones o advertencias, dirigidas a la humanidad. El mensaje hablaba de una civilización antigua que había dejado rastros en el sistema solar, preparando el terreno para un encuentro que ahora estaba en marcha. La revelación electrificó al mundo. No solo estábamos observando un fenómeno natural o una anomalía tecnológica, sino que estábamos siendo parte de un plan cósmico mucho más grande, un experimento o legado dejado por seres que habían visitado nuestro vecindario estelar hace eones. En Madrid, durante una rueda de prensa histórica, el doctor Medina advirtió, estamos en el umbral de un cambio paradigmático. Lo que empezó como una misión de exploración se ha convertido en una puerta abierta a un diálogo con el cosmos. La pregunta es, ¿estamos preparados para cruzarla? Y justo cuando la humanidad se preparaba para responder, en Marte, en el corazón del suelo marcado por 3 y Atlas, un nuevo fenómeno comenzó a manifestarse, una vibración química rítmica, un pulso que parecía resonar con la señal del espectador. Era el preludio de algo aún más grande, algo que podría alterar para siempre el destino del planeta rojo, y el nuestro. Continuará. Parte 10. El pulso químico que emergía del suelo marciano empezó a intensificarse, como un latido que resonaba bajo la superficie rojiza. Los sensores de los Optimus M captaron esa vibración con una precisión inquietante, no era solo un fenómeno físico, sino un patrón que parecía organizarse, evolucionar, como si el planeta mismo estuviera despertando de un sueño milenario. En el centro de control de Zaragoza, Ana y su equipo observaron cómo la señal se sincronizaba con las emisiones electromagnéticas del espectador. Era una danza cósmica entre el suelo, la tecnología y aquel objeto misterioso, una interacción que desafiaba toda explicación científica conocida. Mientras tanto, en Madrid, los líderes mundiales convocaron una cumbre extraordinaria para discutir los impactos de estos descubrimientos. La humanidad se enfrentaba a decisiones trascendentales. ¿Debíamos acelerar la colonización de Marte o esperar a entender mejor estos fenómenos? ¿Era seguro continuar con la misión, o estábamos jugando con fuerzas que no podíamos controlar? En esos momentos críticos, un último mensaje llegó desde la sonda vigilante. Era un conjunto de símbolos y coordenadas que apuntaban hacia un lugar específico en Marte, una región hasta entonces inexplorada, oculta bajo capas de hielo en las tierras altas del sur. Los robots Optimus M recibieron la orden de desplazarse hacia esa zona, con la esperanza de descubrir el origen de esa vibración rítmica y, quizá, responder a la llamada que el espectador y el propio suelo marciano estaban enviando. Cuando llegaron, lo que encontraron desafió toda lógica, una estructura enterrada, un artefacto antiguo, cubierto por milenios de hielo y polvo, pero intacto. Su superficie estaba grabada con símbolos similares a los del objeto en órbita y emanaba una energía sutil pero poderosa, capaz de influir en la química y la tecnología circundantes. Ana, Luis, Marta y el resto del equipo miraban atónitos las primeras imágenes transmitidas desde Marte. Todo indicaba que ese artefacto era la clave para entender el misterio, un legado dejado por una civilización que había cruzado las estrellas, que había sembrado en Marte los ingredientes para un nuevo tipo de vida, una fusión entre química natural y tecnología artificial. Pero la pregunta más inquietante permanecía, ¿qué pasaría cuando esa energía se activara plenamente? Estábamos ante el nacimiento de una nueva forma de existencia, una que trascendía la biología y la máquina, y que podría cambiar para siempre la historia de la humanidad. Y justo en ese momento, una última secuencia de datos llegó a la Tierra, un mensaje cifrado que parecía una advertencia y una invitación al mismo tiempo: el futuro está aquí, y el camino se abre. Pero solo aquellos que estén dispuestos a comprender la fusión de lo natural y lo artificial podrán cruzar el umbral. La historia de Marte, de 3 y Atlas, de El Espectador y de los robots Optimus M estaba apenas comenzando.
Y nosotros, desde la Tierra, éramos testigos privilegiados del amanecer de un nuevo capítulo cósmico. ¿Seremos capaces de entenderlo? ¿O estaremos condenados a repetir los errores del pasado? La respuesta, como siempre, está en las estrellas, y en nosotros mismos. Fin, por ahora.